Bueno, que el Señor les bendiga nuevamente, pues voy a seguir compartiendo la palabra de Dios en este nuevo video con cada uno de ustedes, esperando pues que siempre sea de bendición, que siempre sea para edificación y siga siendo de ayuda para que cada día pues continuemos aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 23 en adelante, y dice: Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Amén. Hasta allí dejamos la lectura. Y en este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, es la conversación que Dios tuvo con Abraham cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. En ese tiempo dice la Escritura que 3 ángeles vinieron a casa de Abraham. Aquí 2 de ellos fueron a ejecutar la orden en contra de Sodoma y de Gomorra, y el otro ángel se queda hablando con Abraham, pero este ángel que se menciona acá, aquí dice que era Jehová, era el Señor mismo, que estaba hablando con Abraham. Y Abraham, comienza a preguntarle y decirle: ¿destruirás al justo juntamente con el impío? Abraham, lo que estaba haciendo acá, él estaba intercediendo prácticamente por su sobrino Lot. Y Abraham, él sabía que Dios era un Dios justo. Y también, Abraham, lo que estaba haciendo acá era, velando e intercediendo por el testimonio de Dios mismo. Porque Dios era un Dios justo y se destruía a los justos que pudieran haber en Sodoma junto con los impíos. Dios iba a quedar, ante aquellos que sabían de Él como un Dios que era injusto, que había tratado de la misma manera al malo junto con el bueno de la misma manera. Pero, acá Abraham se acerca y le dice: quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50. Y le dice: lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al impío justamente con el justo. Y en el versículo, en este mismo versículo 25 dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Dios le responde y le dice: si hallares 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Aquí podemos ver que, Dios es un Dios justo, y que Él hace diferencia entre el malo y el bueno. Él hace diferencia entre el justo y el injusto, entre el pecador y el que se ha arrepentido de su pecado. Porque Dios nunca va a condenar al justo juntamente con el malo. Dios siempre en los juicios
siempre ha hecho diferencia y así será también en el día final, ¿verdad? Cuando Dios intervenga en los asuntos de los seres humanos, Dios hará esa diferencia, ¿verdad? En recompensar al justo, en recompensar al bueno, en recompensar a aquel que se esforzó por obedecerle, ¿verdad? Y siempre castigará al malo. Dios es así, ¿verdad? Aquí en esta vida, pues, ¿verdad? Los vemos todos iguales y quizás nosotros es como en que seamos cristianos, aunque hayamos creído en el Señor, ¿verdad? Aunque sean aquellos creyentes fieles, aquellos creyentes que en verdad se esfuerzan por obedecer al Señor, ¿verdad? Eso no los hace inmunes a cualquier situación difícil que podamos pasar en esta tierra, igual que aquellos que no le sirven al Señor. Pero, ¿verdad? El profeta Malaquías dice que en aquel día habrá diferencia entre el malo y el bueno. Habrá diferencia entre el justo y el injusto, ¿verdad? De manera que aquí en esta tierra, en este cuerpo, en esta carne donde vivimos, ¿verdad? Estamos expuestos a sufrir a ser afectados por cualquier situación, ¿verdad? Quizás por un desastre natural podemos sufrir igual que cualquiera que no obedece o no conoce al Señor. Podemos ser afectados por desastres naturales, como un terremoto, una inundación. Quizás también podemos ser afectados por una enfermedad. Podemos ser afectados por un accidente. Podemos ser afectados por cualquier cosa que pueda pasar en esta tierra, juntamente con toda la gente que vive en este mundo y aunque seamos creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en el día del juicio, allí habrá diferencia entre aquellos que le dieron su vida al Señor y aquellos que no quisieron nada con el Señor. Aún el día de la resurrección, el Señor hace la diferencia y dice que los que hicieron el bien, dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Allí podemos ver que, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? En sus juicios, Él es un Dios justo y en el día del juicio pues hará diferencia entre aquellos que procuraron ser fieles al Señor y aquellos que lo rechazaron y no quisieron nada con Él. De igual manera, pues aquí Abraham, ¿verdad? Cuando él habla con el Señor, él sigue diciéndole, y si hubieran 45 justos, el Señor le dice, por amor a los 45, perdonaré ese lugar. Y aún de ahí llega a 30, y le dice, si se hallaren 30, por amor a los 30, los perdonaré. Si se hallaren 20, por amor a los 20, los perdonaré, le dice el Señor. Si se hallaren 10, ¿verdad? Por amor a los 10, perdonaré, dice el Señor. Entonces Dios, ¿verdad? Nunca Él va a castigar al malo juntamente con aquel que procura y se esfuerza por hacer el bien. ¿Verdad? La gente a veces tiene un dicho y dice que en este mundo paga justo por pecador. Y como digo, ¿verdad? Humanamente en este cuerpo en que vivimos podemos ser afectados por cualquier situación que sea, igual que cualquier otra persona que no quiere nada con el Señor. Aún el Señor Jesucristo, hablando de la persecución hacia sus discípulos, Él les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque más al alma nada pueden hacer. Aún el creyente está expuesto, ¿verdad?, a sufrir una persecución, ¿verdad?, como la sufría en aquellos tiempos la iglesia. Primeramente la persecución para la iglesia comenzó con los judíos y después por el Imperio Romano. Y ellos tuvieron que sufrir en carne propia,
esa persecución. Entonces podemos ser afectados, como les digo, por cualquier cosa, por un accidente, por una enfermedad, por un terremoto, ¿verdad? Por una inundación, un huracán, por un tsunami, cualquier cosa que pueda suceder, ¿verdad? Y venga sobre esta tierra, pues allí se va, creyentes y no creyentes. Pero en el día del juicio, el día de la resurrección, allí habrá diferencia entre aquel que fue fiel a Dios y aquel que no quiso nada con el Señor. Por ejemplo, acá nosotros, en estos pasajes que leemos cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, aquí se ve que libra a Lot porque era el único que era justo en esa ciudad. ¿Verdad? Libró a Lot, a sus hijas. Todos casi conocemos la historia que también la mujer de Lot hubiera sido librada, pero como no obedeció la orden de los ángeles, que le dijeron que no volteara a ver atrás, la Biblia dice que quedó hecha una estatua de sal. ¿Verdad? De la misma manera, pues, ¿verdad? Siempre Dios hará lo mismo. Siempre en el día del juicio habrá diferencia entre aquel que hace el bien y aquel que hace el mal. Aquí en este mundo todos vivimos acá, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la iglesia, los creyentes son el templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? El creyente tiene el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese sello es símbolo de propiedad, ¿verdad? Que como humanamente pues nosotros no podemos ver quién tiene ese sello, ¿verdad? Solamente el Señor dijo por sus frutos los conocerán, pero ¿verdad? Y el sello del Espíritu Santo en las personas, ¿verdad? No lo podemos ver, pero Dios sí lo conoce y sabe el Señor que todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo son propiedad de Él, son su iglesia, son aquellos que Él ha ganado con su sangre y un día vendrá por ellos y este mundo de pecado será castigado por la ira de Dios. ¿Verdad? Vendrá el juicio de Dios sobre aquellos que no quieren nada con el Señor. Por eso, como vuelvo a repetir, Malaquías dice que en aquel día habrá diferencia entre el malo y el bueno. Entre el justo y el injusto. Lo mismo como Abraham está hablando con Dios acá y le dice, ¿acaso el juez de toda la tierra, el juez justo, no hará lo que es justo? Pero Abraham sabía de que Dios era un Dios justo y que el testimonio, la reputación de Dios, y él castigaba, ¿verdad?, al justo juntamente con el impío de la misma manera. Dios ya no iba a quedar como un Dios justo ante aquellos que lo conocían, entre aquellos que habían oído hablar de él, sino iba a quedar como un Dios que no hace justicia ni hace diferencia entre el bueno y el malo. Por eso, pero el Señor le responde acá y le dice que si hallare 50 justos, por amor a los 50 no la destruiré. Así es de que, ¿verdad?, esto es lo que he compartido con ustedes nuevamente, ¿verdad?, esperando que sea de bendición. Les invito siempre a suscribirse para que podamos seguir pues cada día aprendiendo más, viendo otros pasajes de la palabra del Señor, que con la ayuda del Señor pues estaré comentando y llevando a cabo. Bueno, que el Señor les bendiga a todos.